Bueno, bienvenidos apreciados estudiantes. Siempre será para mí una gran satisfacción compartir con ustedes este espacio. De manera que el objetivo de hoy es eh, estudiar todo lo referente a la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad precio de la oferta. Aquí tenemos lo que nos proponemos el día de hoy. Identificar las clases de demanda y las clases de oferta a través de las elasticidades, calcular también las clases de oferta a través de la elasticidad precio de la oferta, calcular e interpretar la importancia de la elasticidad cruzada de la demanda y de la elasticidad ingreso de la demanda. Yo les decía que este es de los temas de mayor aplicación en la vida real, a nivel empresarial, a nivel corporativo. Entonces, vamos con las clases de demanda. Para hablar de las clases de demanda, necesariamente tenemos que abordar el tema de elasticidad precio de la demanda. Nosotros decimos, hay varias clases de demanda. Demanda elástica, demanda inelástica, demanda unitaria, demanda totalmente elástica y totalmente inelástica. Bueno, pero con base en nosotros en qué clasificamos la demanda. Con base, aquí miremos la parte superior, con base en este coeficiente que lo llamamos EPDX, o sea, elasticidad, precio de la demanda de cualquier bien X. ¿Qué nos mide la elasticidad? Esa palabrita elasticidad que les dice, ¿con qué la asocian elasticidad? ¿Con qué la asocian ustedes? Elasticidad. ¿Con qué la asocian? Como Con algo flexible. flexible, Sí. exactamente. Entonces, la elasticidad es algo flexible. ¿Qué le pasa a la demanda? La cantidad demandada es flexible frente al precio. Si sube el precio, la cantidad demandada se reduce. Si baja el precio, la cantidad demandada aumenta. Entonces, ¿qué está pasando con la cantidad demandada de cualquier bien? Sube, baja, se estira, se encoge, se amplía, se reduce con base en la variación en el precio. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad, precio de la demanda de PDX, ¿qué nos mide? Nos mide la variación porcentual en QX, la cantidad demandada de cualquier producto X con relación a la variación porcentual en el precio de ese producto. Esa elasticidad, ese coeficiente de elasticidad, precio de la demanda lleva signo negativo por la relación inversa que hay entre precios y cantidades a demandar. Este coeficiente que acabamos de mencionar, cambio porcentual en la QX, en la cantidad demandada de cualquier producto, frente a cambio porcentual en el precio de ese producto, ¿cómo más lo podemos identificar? Como, aquí siguiendo, delta o variación en QX, dividido QX, cuando hablamos nosotros de porcentual, nos referimos a una base. Porcentual es con base en un número, en una base dividido variación o delta PX sobre PX de signo negativo. Esto nos da producto de extremos sobre producto de medios. Entonces nos queda delta o variación en QX sobre variación en el precio de X por PX sobre QX de signo negativo. Bueno, pero eso no se entiende así. Para poder entenderlo, pues tenemos que mirar unos ejemplos numéricos y gráficos, como nuestro vocabulario y nuestra terminología en la economía es a través de los números y las gráficas. Entonces, miremos un ejemplo, decimos de demanda elástica. ¿Qué significa una demanda elástica? La demanda es elástica cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada de cualquier bien es mayor que el cambio porcentual en el precio. Elástica, ¿qué significa?
que si el precio subió de un bien un poquito, la cantidad demandada se reduce bruscamente. Si el precio bajó un poquito, la cantidad demandada se aumenta bruscamente. Elástica es que los cambios en la cantidad demandada son bien bruscos frente a los cambios en el precio. Eso es típico de productos que tienen muchos sustitutos. Por ejemplo, en Colombia, ¿cuál podría ser ese producto? Un producto que tenga muchos sustitutos. ¿Cuál podría ser? Un ejemplo, pongamos un ejemplo de un producto cualquiera. Producto ¿cuál La dices, cantidad, Carlos? ¿Cómo dices? ¿Qué la, dice? ga- No escuché, Daniela. Que tenga muchos sustitutos. ¿Te entendí la gaseosa? las papas fritas, Puede, bueno, puede ser, digamos, los jugos, ¿sí? Pueden ser los jugos. Aquí nosotros decimos los juguitos, cualquier juguito, ¿cierto? Entonces aquí nosotros decimos, por ejemplo, aquí está nuestro consumidor Carlos. Cuando el precio del jugo, miremos la gráfica de la izquierda superior, cuando el precio del juguito es de $10, ¿cierto? $10 el litro, el kilo, etcétera, el litro. Entonces, Carlos demanda 2. Si el precio es 5, demanda al mes 6. O también nosotros decimos, si el precio es de $5 el litro, Carlos demanda entonces 6 litros de jugo de manzana, por decir algo. Si el precio subió de 5 a 10, Carlos demanda, compra, consume 2 litros de jugo de manzana al mes. Entonces decimos nosotros en este caso la demanda es elástica. ¿Por qué? Porque el precio subió, digamos, de 5 a 10, 100%, pero la cantidad demandada bajó de 6 a 2, o sea, más del 100% en porcentaje. Bajó 3 veces, 300%, mientras que el precio subió el 100%. En este caso, nosotros decimos, esta demanda es elástica, porque el cambio porcentual en la cantidad demandada fue mayor, fue muy brusco frente al cambio porcentual en el precio. ¿Por qué les digo que es típico de productos que tienen muchos sustitutos? Porque aquí, Carlos, pues sencillamente, si el precio del jugo de manzana, del litro de jugo de manzana, se duplicó, ¿qué hace entonces Carlos? Pues no compra jugo de manzana, compra jugo de naranja, jugo de mandarina, jugo de papaya, gaseosa, kumis, yogur, jugo de pera, jugo de durazno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué característica tiene un producto que tenga una demanda elástica, que tiene muchos sustitutos? El precio era $5 el litro y Carlos compraba al mes 6 litros de jugo de manzana. Subió el precio del litro de jugo de manzana 10 y Carlos ahora demandó 2. Se redujo terriblemente esa cantidad demandada por el jugo de manzana. Pues ya, entonces acude a los jugos de durazno, de pera, de chontaduro, de todos esos productos que tienen esa fruta que tiene muchos sustitutos. Y aquí entonces decimos, ¿cuál sería EPD? La elasticidad, precio de la demanda del jugo de manzana para este consumidor. Carlos, entonces tomamos aquí esta última expresión, que es la misma de la primera y la segunda. Tomemos la última expresión, que es muy utilizada, o sea,
delta, variación en QX, dividido delta PX por PX sobre QX. Y vamos a reemplazarlo. Entonces, miremos la gráfica acá en la parte superior. EPD, elasticidad precio de la demanda del jugo de manzana, igual a signo negativo por la relación inversa que hay entre precios y cantidades, igual a delta QX. ¿Qué pasó con la variación en la cantidad demandada de jugo de manzana? Entonces se redujo de 6 a 2, o sea, 4. Aquí está, 4. Dividido delta PX. ¿Qué pasó con delta PX? Subió de 5 a 10, o sea, dividido 5 por, tomamos generalmente el precio promedio. El precio promedio, PX, el precio promedio es 5 más 10, 15, dividido 2, 7,5. El promedio es sumar los datos y dividirlo por el número de datos, 7,5, dividido QX. QX es la cantidad promedio, 6 más 2, 8, dividido 2, 4. ¿Cuánto me da esto? Entonces, 4 quintos por 7,5 dividido 4. Y esto me da en valor absoluto 1,5. Ojo, para clasificar la demanda, nosotros desconocemos el signo. Es decir, tomamos el valor absoluto. No decimos menos 1,5, sino 1,5. ¿Por qué tomamos el valor absoluto y desconocemos el signo negativo? Porque si no tomáramos el valor absoluto, es decir, el signo positivo, todas las demandas serían igualiticas, todas serían menores a 0, negativas. Entonces, para clasificar la demanda, desconocemos el signo. En este caso decimos, la elasticidad precio de la demanda del jugo de manzana para Carlos es 1,5. Por lo tanto, esta demanda es elástica. Entonces, primera característica de los productos que tienen demanda elástica, tienen muchos sustitutos. Segunda característica, la EPD, la elasticidad precio de la demanda, tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque el cambio porcentual en la cantidad es mayor que el cambio porcentual en el precio. O sea, el denominador, el numerador es mayor que el numerador. El cambio porcentual en la cantidad es mayor que el cambio porcentual en el precio. El numerador es mayor que el denominador. Entonces nos da mayor que 1. Y tercera característica, y aquí esto es muy importante, la relación que tiene la elasticidad precio de la demanda con el ingreso total del productor o gasto total del consumidor. Aquí, atención a esto. Nosotros decimos cada puntico de la demanda que relaciona un precio y una cantidad. Precio y cantidad. P por X o P por Q. P por X o P por Q. Y el precio por la cantidad, que es para el consumidor un gasto. Carlos compró 6 litros de jugo de manzana, cada litro a $5. Es un gasto para el consumidor. Cada puntico de la demanda relaciona un precio y una cantidad. Un P o un Q o un P y un X. Y cada puntico de la demanda que es para el productor, para el que le vendió el jugo de manzana, pues es un ingreso total. Toda la vida, ingreso total para el productor será P por X o P por Q. Y el gasto total para el consumidor será P por Q o P por X. Entonces, a $5, Carlos compró 6 litros
de jugo de manzana. ¿Cuál fue el gasto total que hizo Carlos? 5 por 6, $30 en el jugo de manzanas. ¿Y cuánto recibió el productor que le vendió el jugo de manzana a Carlos? Pues $30. 30. Ahora, ¿qué pasa? El precio del jugo de manzana se subió hasta 10, de 5 a $10. Y a $10, Carlos, ¿cuántos litros de jugo de manzana compra? Entonces, a $10 compra 2 litros de jugo de manzana. ¿Cuánto gastó Carlos en el jugo de manzana? Pues 2 por 10, $20. ¿Y cuánto recibió el supermercado, la tienda que le vendió acá, el empresario, que le vendió, el productor que le vendió el jugo a Carlos? Pues recibió $20. 10 por 2, 20. Cada puntico de la demanda relaciona un precio y una cantidad, y P por X es un ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor. Ese ingreso total o gasto total nosotros lo vemos a través de el área de los rectángulos. Al precio de $5, Carlos compró 6 litros. Entonces, ¿cuál es el ingreso total o gasto total en la gráfica? El área del rectángulo, cuya base es 6 y cuya altura es 5 por 6, 30. Subió el precio del litro de jugo de manzana a 10. Carlos compró 2 litros. Ahora, ¿cuál es el área del rectángulo? 10 por 2, 10 altura por 2, la base, $20. Entonces, el gasto total de Carlos, acá se disminuyó el ingreso total para el productor por el jugo de manzana, se disminuyó. Aquí hay una ley de la elasticidad precio de la demanda, y como ley es inmodificable. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice lo siguiente. Dice, siempre que suba el precio de un producto cuya demanda sea elástica, el ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor bajará. Aquí está. A 5, Carlos compró 6 litros, gasto total 30 o ingreso total para el que le vendió el jugo 30. Subió a 10, compró 2, gasto total de Carlos 20 o ingreso total para el que le vendió el jugo 20. ¿Qué pasó con el ingreso total o gasto total al subir el precio? Bajó, se disminuyó. Esa es una ley que la van a encontrar de aquí hasta el final del módulo, y no solamente hasta el final del módulo, sino en la vida real. Siempre que suba el precio de un producto cuya demanda sea elástica, el ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor se reducirá. O al contrario, ¿qué dice al contrario la ley? La ley dice, siempre que baje el precio de un producto cuya demanda sea elástica, el ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor aumentará. Al precio de 10, Carlos compró 2, el gasto total es 20. Al precio de 5, Carlos compró 6, su gasto total es 30. Aumentó su gasto total. Entonces, siempre que baje el precio de un producto cuya demanda sea elástica, el ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor aumentará. Ahora tenemos otra demanda diferente que nosotros le llamamos la demanda inelástica. Inelástica. Inelástica, ¿qué quiere decir? La demanda es inelástica cuando el cambio porcentual de la cantidad es menor que el cambio porcentual en el precio. Eso quiere decir que si el precio subió, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Se disminuyó poquitico, 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 poquitico. Si el precio bajó, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Se aumentó poquitico, suavecito. Eso es inelástica.
el cambio porcentual en la cantidad es menor que el cambio porcentual en el precio. No es como en la demanda. El precio subió un poquito, la cantidad demandada se redujo terriblemente, el precio bajó, la cantidad demandada se fue. No, en la inelástica, las variaciones en la cantidad son suavecitas, suavecitas, poquiticas, suaves, muy suaves. Y eso es típico de productos que tienen pocos sustitutos. Nómbrenme un producto de la economía colombiana o de la canasta familiar que tenga pocos sustitutos. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Un producto aquí en Colombia que tenga pocos sustitutos, que si el precio sube, la cantidad demandada se baja muy poquito. Si el precio baja, la cantidad demandada se aumenta muy poquito. ¿Cuál puede ser? Podría ser el café o no. Sí, sí, el café. El café además está demostrado que en el mercado no solamente nacional, sino mundial, está calculado. El café tiene una demanda inelástica en el mercado internacional y en el mercado nacional también. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros decimos cuando la demanda es inelástica, cuando la taza de café, ¿cierto? O el kilo de café es a $5, esta persona compra 3 kilos de café, 3. Y si se duplicó el precio del café a 10, esta persona compra al mes 2 kilos de café. Aquí no se dice, no, se duplicó el precio del café, entonces no tomemos café. Sí hay sustitutos, pero está demostrado que es difícilmente sustituible. Tiene el té, tiene los jugos, pero no es fácilmente en el mundo y en el mercado nacional, así suba el precio del café como sea, lo que sea, la cantidad demandada varía muy poquitico. Son productos de la canasta familiar, productos de primera necesidad. Otro ejemplo, aparte del café, ¿como cuál? De primera Creo que necesidad. puede ser el petróleo, ¿verdad? ¿Cómo dices, Carlos? ¿Cuál dices? ¿Escuchas? No te escucho, De pronto no no te es la escuché. canasta. De la canasta familiar, ¿cómo cuál? No, no sé, pues decía que de pronto no es la canasta familiar, pero sí podría ser como el petróleo, ¿no? Eso sí, todavía es más inelástica. Es todavía más inelástica. Todo lo que sea combustibles está demostrado, tiene una demanda inelástica. Inelástica. Profe, Aquí, sí, cuéntame. puede ser el azúcar, ¿no? También, también, el azúcar, también, Tatiana, también. Son productos, pues, que tienen sustitutos, pero poquitos sustitutos. Por ejemplo, aquí nosotros decimos el petróleo, ¿sí? El petróleo a $5, por decir algo, ¿sí? El barril de petróleo se consumen 3, ¿cierto? O a $50 barril de petróleo se consumen 3. A $100 se consumen 2. Entonces, el petróleo en los años 70 era totalmente inelástica, o sea, no tenía ni un sustituto. A largo plazo sí van apareciendo más sustitutos, pero de todas maneras es difícil de sustituir. La gasolina a $5 el galón de gasolina, este señor consume 3. A $10 subió al doble, consume 2. No puede decir, no, subió el precio de la gasolina, entonces ahora dejo mi carro guardado allá en el taller. No, en la gasolina es difícilmente sustituible. Los servicios públicos, ¿sí? Subió el precio del kilovatio de energía de 5 a 10.
No podemos decir, ah, no, pues ahora no consumimos energía. Ahora entonces prendamos vela las 24 horas. El agua, ¿sí? Subió el precio del metro cúbico de agua de 5 a 10. Ahora, entonces no podemos decir, ah, no, entonces ahora no nos bañemos, no cocinemos, no lavemos, ¿cierto? No, pues subió el precio del metro cúbico de agua y hay que seguir comprando casi, se ahorra un poquitico, hay que seguir comprando casi los mismos metros cúbicos de agua. Entonces, esto es típico de productos que tienen pocos sustitutos. El transporte a $5. El tiquete de transporte, esta persona compra a la semana o al día 3. Subió al doble, entonces no puede decir ahora me voy a pata, ¿no? Pues compra dos, ahorra un poquito. Esa es la demanda inelástica. El cambio porcentual en la cantidad demandada es menor de 3 a 2 que el cambio porcentual en el precio. El precio subió al 100% y la cantidad demandada bajó de 3 a 2 solamente 50%. Entonces, es típico de productos de primera necesidad difíciles de reemplazar o con pocos sustitutos. Y aquí la EPD, elasticidad, precio y la demanda, ¿cuánto nos da? Entonces miremos la última expresión. Delta QX sobre delta PX por PX sobre QX. Y reemplacemos. Aquí, delta QX. ¿Cuánto fue delta QX aquí? En la demanda inelástica, entre 3 y 2, 1. Sobre delta PX. Delta PX de 5 a 10, 5. Por el precio promedio, 10 y 5, 15 dividido 2, 7,5. Sobre la cantidad promedio, QX, 3 y 2, 5. Dividido 2, 2,5. Y toda esta expresión, 1 dividido 5 por 7, 5 dividido 2, 5, en valor absoluto, me da 0,6. Si es menor que 1, se dice la elasticidad precio y la demanda menor que 1, se dice esa demanda, ese producto tiene una demanda inelástica. Y la última característica de los productos de demanda inelástica, ¿cuál es? Aquí, entonces decimos nosotros, ¿qué va a pasar con el gasto total del consumidor o ingreso total del productor al subir o bajar el precio? Pues acá lo tenemos. A $5 el tiquete de el transporte, esta persona compra 3, ¿sí? Compra 3. ¿Cuánto gastó? 5 por 3, 15. El área de este rectángulo. Y el, la empresa de transporte recibe un ingreso total de 15. Ahora subió el precio del transporte al doble, de 5 a 10. Y este consumidor compra al día, entonces 2 tiquetes. ¿Cuál es ahora su gasto total en transporte? 10 por 2, 20. El área del rectángulo cuya base es 2 y cuya altura es 10. Aquí 20. Y el gasto total, entonces, aumentó o ingreso total aumentó. Por lo tanto, en este caso, ¿qué dice la ley? La ley dice, siempre que suba el precio de un producto cuya demanda sea inelástica, el ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor aumentará. O al contrario, siempre que baje el precio de un producto cuya demanda sea inelástica, el ingreso total o gasto total disminuirá. Son leyes incontrovertibles de la elasticidad precio de la demanda. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, ustedes son empresarios de
un producto, por ejemplo, como el carbón, ¿sí? Y está demostrado que el carbón tiene una demanda inelástica en el mundo, tanto nacional como internacionalmente. Si ustedes son empresarios, productores de carbón y, por ejemplo, se enfrentaron a la pandemia del 2020 o se enfrentan a una situación de depresión, de crisis en economía, de recesión muy brava, en donde las empresas tienen que cerrar, ¿qué pasa? ¿Les conviene? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el precio del carbón? Cuando hay situación de, por ejemplo, de baja demanda como se presentó en pandemia en el año 2020. No se consumían sino en tapabocas y alcohol. De resto, ni tiquetes, ni autos, ni motos, ni carros, ni calzado, ni nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con el precio del carbón, el precio del petróleo, el precio de los combustibles? De pronto, para exportarlo, creería yo que pronto harían como un acuerdo con los compradores. Por ejemplo, si anteriormente vendían 30, digamos, 30 kilos, digamos que los venderían unos 30 kilos, pero por un precio más barato, creería yo, no sé, pues para no perder como la Pero producción. pero en pandemia, ¿qué pasó con los precios del carbón, del petróleo, del gas, de todos los combustibles? La economía paralizada. ¿Qué pasó con la demanda de todos esos productos? Se bajó, ¿verdad? ¿Sí? Tuvo que verse Lo- desplomado porque ya no había una demanda de los productos, entonces al eh, no ser necesarios no tienen valor como, Eso, como perfecto. Entonces se bajó el precio del carbón, se bajó el precio del petróleo, se bajó el precio del gas, ¿sí? Los aviones parados, los autos quebraron, etcétera, etcétera. Se bajó el precio de el carbón y el precio de todos esos combustibles. Ustedes como empresarios del carbón, esa situación, ¿los afectó positiva o negativamente? Siendo el carbón un producto de demanda inelástica. Bajaron los precios de una forma espectacular por la baja demanda. Esa situación, ¿qué pasó? ¿Cómo los afectó positiva o negativamente? pues según esa lógica, si es un producto inelástico, no varía la cantidad demandada. Lo que se desplomó fue el precio. O En este varía caso quiere decir que poquitico la varía. cantidad demandada. Están Entonces, demandando menos, pero a menor precio. Lo que quiere decir que estamos entrando en pérdida porque lo tenemos más es- barato, pues están demandando exactamente, menos. exactamente. Entonces, una baja en los precios de los productos de demanda inelástica como carbón, petróleo, gas, ACPM, etcétera, productos de demanda inelástica difíciles de reemplazar, quiebra a los productores, los quiebra, ¿sí? Los perjudica notoriamente porque sus ingresos totales se reducen. Pero si la misma pregunta va para, por ejemplo, productos de demanda elástica, ¿cierto? Ustedes son productores, por ejemplo, de, que puede ser productores de, de frutas, productores de alimentos, productores de almuerzos, restaurantes, comida, ¿sí? Bueno, productores de frutas, por ejemplo, bajó el precio de las frutas. ¿Qué pasa al bajar el precio de las frutas, siendo las frutas que tienen muchos sustitutos? Pues ahí los benefician porque los ingresos totales se van a aumentar. Si bajó el precio de las frutas, pues comemos
más frutas, ¿cierto? Y menos de otros productos. Por lo tanto, es muy importante esa relación entre la elasticidad precio de la demanda con el ingreso total del productor o gasto total del consumidor. Es muy importante esas leyes de la demanda en torno a la elasticidad. Bueno, Tengo y otra aquí pregunta tenemos, sí, Carlos, antes de seguir avanzando. Entonces, eso quiere decir que en los productos que son elásticos, que vendría siendo mejor, ¿cómo lo podría ver yo como empresario? ¿Sería mejor como, vender menos productos a un mayor precio o sería mejor vender más productos a un menor precio? buena ¿Qué es más pregunta. rentable? Para el empresario, si la demanda es elástica, si está produciendo un producto de demanda elástica toda la vida, le conviene bajar el precio. Si el empresario está produciendo un producto de demanda inelástica, toda la vida le conviene subir el precio y no bajarlo. ¿Sí? Entonces, si un empresario quiere aumentar sus ingresos totales, está bajo de liquidez y quiere aumentar sus ingresos totales y está produciendo un producto de demanda elástica, por ejemplo, como carnes o frutas o que tienen muchos sustitutos, debe bajar el precio para aumentar sus ingresos totales. ¿Sí? Pero si está produciendo un producto de demanda inelástica, ¿sí? Y tiene iliquidez, bajar el precio es una insensatez, porque una baja de precio de un producto de demanda inelástica siempre reducirá sus ingresos totales. Ahí en ese caso es mejor subir el precio. Por ejemplo, los empresarios que producen agua, luz, carbón, gas, petróleo. Bueno, todos los productos de primera necesidad que hacen nunca bajan precios. Casi siempre suben los precios, porque la cantidad demandada de esos productos se reduce al subir el precio, pero muy poquitico. Entonces, Yo, en... disculpe, sí, Carlos. yo tendría otra pregunta. Bueno, es claro el tema de productos, digamos en este caso de primera necesidad, pero el hecho de que los productos sean flexibles o bueno, elásticos o inelásticos, no quiere decir que no exista la competencia en mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería manejar ese tema de que puede que yo le suba el precio a mi producto de petróleo, pero yo no soy el único productor de petróleo? Entonces, yo tengo una competencia y mi competencia tiene los precios poco más bajos, lo que quiere decir que el cliente va a preferir comprarle a mi competencia que a mí. Sí, sí, Carlos. Aquí nosotros estamos analizando el efecto en la cantidad demandada con base en el precio, ¿sí? Solamente en esa variable, pero es claro que no solamente en la demanda incide el precio, incide la calidad, incide los gustos, la moda, lo mismo en la oferta, no solamente incide el precio, incide la competencia, incide la infraestructura, las políticas gubernamentales, pero cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, o elasticidad precio de la oferta, nos metemos con una variable que es precio del producto. ¿Sí? Precio, precio del producto. Y la competencia, pues la analizamos de otra forma y con otro tipo de elasticidad, que es, por ejemplo, elasticidad cruzada, ya nos metemos con la competencia. Eso viene después, cuando hablamos de la elasticidad cruzada de la demanda, ¿sí? Que es uno de los temas en este espacio, ¿sí? Ahí ya la elasticidad cruzada tiene que ver con la competencia. Bueno, pero vamos paso a paso. Bien, ahora la demanda unitaria. ¿Qué es la demanda unitaria? La demanda unitaria, pues, ¿cómo se define? La demanda es unitaria cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio. Es típico de productos
medianamente sustituibles. No que tengan muchos sustitutos ni pocos, sino medianamente sustituibles. Por ejemplo, entonces nosotros decimos, puede ser los postres, productos de paquete, que no son ni muy necesarios ni de lujo, suntuarios, que tienen muchos sustitutos. Entonces aquí nosotros decimos, por ejemplo, las tortas. Este consumidor, cuando su torta preferida es de $5, él compra a la semana 4. Y si subió su torta, ¿cierto? A $10, él compra 2. ¿Qué pasó con el precio? Subió al doble, 100%. Y la cantidad demandada, tomando como base 4, bajó el 100%. Entonces, si el precio subió 100% y la cantidad demandada se redujo 100%, ¿cuánto nos dará la elasticidad precio de la demanda? Si el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio, pues no tiene que dar 1. Por eso se llama unitaria. Y aquí lo tenemos, EPD de las tortas preferidas de este consumidor. Elasticidad precio de la demanda igual a delta QX, delta Q de 4 a 2, 2, dividido delta PX de 5 a 10, 5, por el precio promedio, 7, 5, 10 más 5, 15, dividido 2, 7, 5, sobre la cantidad promedio, 4 y 2, 6 dividido 2, 3. Y toda esta operación en valor absoluto me da 1. Entonces, esta demanda se llama unitaria. Unitaria. Si el precio bajó 5.66%, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? Aumenta 5.66%. Si el precio subió 8.75%, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? Se reduce 8.75%. Es perfecta la variación porcentual entre la cantidad y el precio. Y la elasticidad nos da 1. Y aquí, ¿cuál es la relación de la demanda unitaria con el ingreso total o gasto total? Pues acá la vemos. Al precio de $5, la torta preferida para este consumidor, se comió 4, compró 4. ¿Cuánto gastó este consumidor en tortas? 4 por 5, 20. Y el precio subió al doble, hasta 10. ¿Y ahora cuántas tortas se compra a la semana? 2. ¿Cuánto gastó en las tortas? 10 por 2, 20. Entonces, al precio de 5, su gasto total fue 20. 5 por 4, 20. Y al precio de 10, su gasto total o ingreso total para el que le vendió las tortas fue 10 por 2, 20. Aquí, ¿qué decimos? Suba o baje el precio de un producto de demanda unitaria, el ingreso total para el productor o gasto total para el consumidor es constante, K, es constante. Aquí no sirve la estrategia de precio para aumentar sus ingresos totales o bajarlos, no. Aquí tiene que idearse cualquier otra estrategia, la publicidad del mercadeo, menos una decisión frente a el precio. Esa es la demanda unitaria. Y los casos extremos de la demanda. ¿Cuáles son los casos extremos de la demanda? Los casos extremos de la demanda es la demanda totalmente elástica y totalmente inelástica. Totalmente elástica. Aquí está en la gráfica de la derecha superior. Es una línea recta, paralela, horizontal, paralela al eje de las Q o de las X o de las cantidades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la cantidad demandada, sea cual sea, no afecta el precio. El precio es una
constante. Y eso es típico de productos que nosotros mencionamos en el escenario pasado. Es típica de productos que se producen en régimen de competencia perfecta. Perfecta es que hay muchos oferentes y muchos demandantes, el diagrama de las tijeras, como por ejemplo los repollos, las lechugas, las hortalizas. Aquí, ¿quién dicta el precio del repollo? El juego de la oferta y la demanda. Es el precio de equilibrio. Entonces aquí, ¿qué hace don Antonio en su tienda que vende repollo? Si el precio que dictó el mercado fue de 2.000 pesos cada repollo, él tiene que respetar ese precio, 2.000. El precio es una constante. Si nosotros llegamos a la tienda de don Antonio a demandarle un repollo, ¿a cómo nos lo tienen que ofrecer? A 2.000. 2 repollos cada uno a 2.000. 50.000 repollos cada uno a 2.000. Don Antonio, que vende repollos en su tienda, se mueve en un mercado de competencia perfecta, en donde el precio lo dicta el juego de la oferta y la demanda. El precio es una constante. Él no tiene ningún poder sobre el precio. Competencia imperfecta sí es otra cosa, pero en competencia perfecta no tiene ningún poder sobre el precio. Tiene que ser aceptante del precio. Esta es la demanda típica de un productor que se mueve en régimen de competencia perfecta, como don Antonio, que nos vende los repollos. Entonces, aquí la cantidad demandada, cual sea, no afecta el precio. ¿Cuáles son las características de la demanda totalmente elástica? Pues que tiene muchísimos, muchos sustitutos. Si la demanda elástica tiene muchos sustitutos, la totalmente elástica tiene demasiados sustitutos. El repollo, la lechuga, las espinacas, las acelgas, el coliflor, etcétera, etcétera. Muchos sustitutos. Segunda característica, la EPD, ¿cuánto nos da? Aquí, ¿cuánto varía el precio? La variación en el precio, aquí reemplacen variación en PX, 0, 0, 0, 0. Y un número sobre 0 nos da infinito, indeterminado, infinito. Esa es una característica de la demanda totalmente elástica. Y tercera característica de la demanda totalmente elástica, el ingreso total de don Antonio, vendedor de repollos, o gasto total, nosotros que compramos repollos. ¿De qué depende el ingreso total o gasto total del consumidor? Está en función de la cantidad, no del precio. Si don Antonio quiere aumentar sus ingresos totales con la venta de repollo, ¿qué tiene que hacer? Tratar de vender más repollos, pero por el precio, por la cantidad, pero por el precio no lo puede hacer, porque el precio es una constante. Son las características de la demanda totalmente elástica. Y finalmente la demanda totalmente inelástica es contrario, o sea, ya no horizontal, sino vertical, paralela al eje de las Y. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio no afecta la cantidad demandada. Sea cual sea el precio, la cantidad demandada es una constante, es una constante. Y aquí, pues esto es típico de productos que no tienen ni un sustituto, ni uno, o sea, son productos de primerísima necesidad. Si los productos de demanda inelástica tienen pocos sustitutos, los de demanda totalmente inelástica no tienen ni uno, ni un sustituto, ¿sí? Y la elasticidad precio de la demanda, pues será cero, lo contrario a infinito. ¿Por qué? Porque la variación en QX es cero. Cero sobre un número nos da cero. Y aquí el ingreso total o gasto total, el ingreso total del productor o gasto total del consumidor está en función del precio, que es la variable, no la constante.
Un producto que no tenga ni un sustituto, ¿como cuál? Por ejemplo, aquí en Colombia, un producto que no tenga ni un sustituto, ni uno, de primerísima necesidad. La sal, por ejemplo. ¿Qué sustituto tiene la sal? Ninguno. Aquí, si el precio del kilo de sal es 3.000 pesos, compramos al mes 2 kilos de sal. Si el precio es 5.000, compramos 2 kilos de sal. Si el precio es 50.000, consumimos 2 kilos de sal. Nosotros no decimos, subió el precio de la sal, comamos sin sal. Bajó el precio de la sal, comamos salado. No. ¿Qué pasa con el consumo de la sal? Es constante, constante. Y si no tenemos plata, si el precio es cero, entonces, ¿qué pasa? Aquí no decimos, si la sal es gratuita, consumamos infinidad de kilos de sal. No, la cantidad de sal es una constante. La sal no tiene ni un sustituto. Aquí, el que vende sal, el productor que vende sal, ¿cierto? Su ingreso total depende del precio, ¿sí? Si quiere obtener mayores ingresos, pues sube el precio o el gasto total del consumidor depende del precio. Otro producto que no tiene ni un sustituto. Por ejemplo, nosotros decimos la insulina. La insulina para el diabético. Si subió el precio de la insulina, ¿qué hace el diabético? Consume su insulina. Si bajó el precio, consume su cantidad, ¿cierto? Su ración de insulina. Si el precio es cero, consume la misma cantidad de insulina. No tiene sustitutos. La penicilina. Subió el precio, ¿qué hace el enfermo? Consume la penicilina. Bajó el precio, consume la penicilina. No tienen sustitutos. Entonces, esa es la demanda totalmente inelástica, que el precio no afecta la cantidad. Y para terminar, pues nosotros decimos lo siguiente. Decimos, la elasticidad, tanto precio de la demanda como de la oferta, ya más adelante vemos la de la oferta, es un concepto bastante relativo. Relativo, ¿qué quiere decir? Que no es un concepto matemático, porque matemático es este número y no es otro. Elasticidad es un concepto relativo. Relativo quiere decir que depende del consumidor, depende del país, depende de la región, depende de los hábitos de los consumidores. Por ejemplo, yo les pregunto, las hamburguesas para un consumidor de Estados Unidos, para un gringo, ¿cómo será la demanda de hamburguesas? ¿Elástica? ¿Inelástica? ¿Unitaria? ¿Totalmente elástica o totalmente inelástica? Para un gringo, ¿cómo será la demanda de hamburguesas? ¿Cómo será que creen ustedes? ¿Elástica? ¿Muchos sustitutos? ¿Inelástica? ¿Pocos sustitutos? ¿Unitaria? ¿Totalmente elástica o totalmente inelástica? ¿Qué Yo dicen? creo que totalmente inelástica. Así que totalmente inelástica. Casi que totalmente inelástica. Al precio que sea, se comen sus hamburguesas. O inelástica. Si sube el precio de las hamburguesas, pues de pronto disminuyen el consumo, pero muy poquitico. Muy, muy poquitico. ¿Sí? Pero las hamburguesas para, por ejemplo, un consumidor boyacense de Colombia, ¿qué clase de demanda tendrá? Un consumidor elástica, elástica. Si sube el precio de las hamburguesas, ¿qué hace el boyacense? No come hamburguesas, come su carnecita asada con las papitas saladas, se come
su sopita, su cuchuco, ¿cierto? Se come su ajiaquito, se come su arrocito con verduras. No, no come hamburguesas. Si subió el precio de las hamburguesas, no come hamburguesas. Entonces, para ese consumidor de Boyacá, las hamburguesas nos va a dar, para esa región, la elasticidad precio y la demanda nos va a dar mayor que 1. Y para Estados Unidos, la demanda de las hamburguesas nos va a dar menor que 1. O de pronto, igual a 0. Entonces, esas son las clases de demanda que pues las relacionamos con la sustituibilidad. No se les olvide, muchos sustitutos, muy elástica, pocos sustitutos, inelástica. Muchísimos sustitutos, totalmente elástica, ningún sustituto, totalmente inelástica. La demanda unitaria, decimos, es como teórica porque es difícil encontrar en la vida real esa simetría perfecta entre variación porcentual en la cantidad y variación porcentual en el precio. Es intermedia entre las dos anteriores, elástica e inelástica, pero en la vida real es difícil encontrarla, esa simetría tan perfecta. Y pues es muy importante su relación con el ingreso total para la toma de decisiones frente a el precio para los empresarios. Bueno, dejamos ahí, entonces no se les olvide que de hoy en 8 días tenemos la conferencia porque el lunes tenemos también día festivo. Y no se les olvide pues recurrir a los links de los libros de fundamentos de economía que les ingresé ahí por la opción anuncios o cualquier libro de la biblioteca institucional que se llame Fundamentos de Economía. Este es de los temas más importantes de la economía. Bueno, me agradó compartir con ustedes este espacio. No se les olvide que también espero sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios por el correo interno del módulo. Que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Bueno, que estén Hasta bien. luego, profe. Muchas gracias. Feliz descanso. Que estén bien. Lo mismo, profe. Chao. Bueno, Profe, sí, cuéntame. disculpa, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que yo no había podido asistir a las demás clases, sin embargo, pues voy a ver las grabaciones. Pero su merced ya habló acerca de los entregables, por ejemplo, la entrega 1. A ver, sobre